Pégale otra vez, y haré que el imperio de la Vega se arrodille antes de que termine esta vista. Elena Navarro entró en el tribunal de Sevilla como la esposa humillada de Rafael de la Vega, el CEO más arrogante del imperio del aceite de oliva de Madrid. Embarazada, acusada de mentira y traición, parecía no tener a nadie a su lado, mientras Blanca Solís sonreía como si ya hubiera vencido. Pero la sala donde todos esperaban ver su caída escondía un secreto mayor que cualquier apellido, de la Vega. En lo alto del estrado, el hombre que sostenía el mazo no era solo un juez poderoso, era el padre que Elena había dejado atrás. El salón principal del tribunal, en el centro de Sevilla, no parecía un lugar para corazones rotos, pero aquella mañana tenía el peso de una ejecución pública. Elena Navarro caminó entre las hileras de bancos, ocupados por abogados, periodistas discretos y rostros conocidos de la élite empresarial, sintiendo cada mirada posarse en su vientre, aún pequeño, bajo el vestido crema. Rafael de la Vega estaba de pie junto a la mesa opuesta, impecable con su traje oscuro, la mandíbula rígida, los ojos fríos, como si ella fuera un fraude presentado ante él. Blanca Solís se inclinó cerca de él con una sonrisa demasiado dulce y dijo, sin preocuparse por bajar la voz: ha venido con esa cara de santa porque sabe que está perdiendo. Elena respiró despacio. Rafael respondió: Elena, ahórranos a todos el teatro. Ella alzó el rostro y murmuró: ¿teatro? ¿A esto lo llamas justicia? Blanca rió, tocándole el brazo a él. Justicia es que devuelva lo que intentó robar. Elena miró a Rafael, esperando una sombra de duda. Él solo dijo: firma los términos y acaba con esta vergüenza. Entonces ella comprendió que la vergüenza, para él, era ella. En el pares, mestrado elevado, el magistrado Augusto Navarro observaba todo con una serenidad que casi engañaba. Su cabello canoso, la mirada dura y la voz conocida por silenciar salas enteras hacían de él una figura temida, incluso por hombres acostumbrados a comprar silencios. Nadie allí sabía por qué había aceptado presidir una vista que mezclaba divorcio, acusaciones patrimoniales y disputas de influencia comercial entre familias poderosas. O casi nadie. Elena lo sabía. Sabía también que durante años él había respetado su elección de abandonar el apellido Navarro y vivir como una mujer común al lado de Rafael, solo que ahora lo común se había convertido en humillación. El abogado de los Premos. Comira de la Vega se levantó y presentó papeles con la confianza de quien sostiene una cuchilla. Habló de cuentas, de supuestas transferencias, de mensajes fuera de contexto, de un embarazo utilizado como instrumento de chantaje. Rafael permaneció inmóvil, pero tenía las manos cerradas en puños. Elena lo notó. Conocía aquel gesto. Era el mismo de cuando se mentía a sí mismo. Cuando el abogado terminó, Blanca pidió permiso para hablar, aunque nadie le había dado ese derecho. Avanzó medio paso, usando un vestido azul marino que imitaba sobriedad y escondía triunfo. Su señoría. He convivido con Elena el tiempo suficiente para saber de lo que es capaz, dijo, colocándose una mano en el pecho. Siempre fingió fragilidad. Entró en la vida de Rafael cuando la empresa estaba vulnerable, luego se hizo indispensable y ahora aparece embarazada en el momento exacto en que el matrimonio termina. Elena sintió que el estómago se le encogía, pero no por el bebé, era por el recuerdo de las noches en Madrid, en las que ella había revisado contratos, negociado silenciosamente, con exportadores y utilizado contactos que había jurado no revelar jamás para impedir que Aceites de la Vega se hundiera. Rafael sabía que alguien lo había ayudado, solo que no sabía que era ella. «Estás mintiendo, Blanca», dijo Elena con voz baja, pero firme. Blanca se acercó como quien espera esa invitación. «Entonces, di de dónde salió tu dinero. Di quién pagó a tus abogados. Di por qué una mujer sin apellido aparece, siempre cerca de documentos que valen millones». Rafael finalmente giró el rostro hacia Elena y por un instante ella vio no rabia,
sino cansancio. Eso dolió más. Parecía cansado de ella, no de las mentiras. Responde, ordenó él. Elena apretó los dedos sobre el pequeño bolso, donde guardaba el anillo antiguo, con la rama de olivo grabada por dentro. Es única pieza de la familia que nunca había tenido el valor de devolver a su padre. Tú nunca quisiste respuestas, Rafael. Quisiste una versión que salvara tu orgullo. El murmullo en la sala creció, y el magistrado Augusto golpeó el mazo una vez, seco, haciendo que el sonido atravesara el salón como un trueno contenido. Orden. Blanca, sin embargo, ya no retrocedía. Había mucha gente mirando y ella se alimentaba de aquel escenario. ¿Orgullo? ¿Tú hablas de orgullo? Después de engañar a un hombre que te lo dio todo. Elena respiró hondo. Él no me lo dio todo. Yo le devolví más de lo que recibí. Rafael soltó una risa corta, amarga. No sabes ni el peso de lo que estás diciendo. En ese momento, algo en los ojos de Elena se apagó. No era amor. Era la última esperanza de ser reconocida sin tener que rebelarse. Blanca vio el cambio y confundió el silencio con debilidad. Fue rápida, teatral, cruel. Antes de que el alguacil al lado pudiera darse cuenta, levantó la mano y golpeó el rostro de Elena con un chasquido limpio, indecente, que hizo que la sala entera contuviera el aliento. La cabeza de Elena se giró hacia un lado. Sus dedos tocaron su vientre por instinto y por un segundo el mundo se encogió, hasta caber en el ardor de la piel y en la ausencia de Rafael. Él no la detuvo, no reprendió a Blanca. Solo se quedó allí, pálido, como si la escena hubiera escapado a su control, pero no lo suficiente como para hacerle elegir. Una periodista ahogó un sonido de conmoción. El abogado de los de la Vega susurró algo, nervioso. Blanca aún tuvo el valor de decir, esto es por el hijo que estás usando para destruir a Rafael. Elena giró el rostro lentamente. Sus ojos estaban húmedos, pero no rotos. En el dima huero una mero estrado, Augusto Navarro se puso en pie. Cuando habló, su voz no fue alta. No, necesitó serlo. Pégale otra vez, y haré que el imperio de la Vega se arrodille antes de que termine esta vista. El silencio que siguió no fue solo miedo a la autoridad, fue confusión. Rafael frunció el ceño como si la frase hubiera atravesado una puerta prohibida. Blanca perdió el color e intentó recuperar el control con una risa frágil. Su señoría, entiendo que la escena ha sido desafortunada, pero esta mujer manipula a todos a su alrededor. Augusto no la miró. Sus ojos estaban clavados en Elena y había en ellos un dolor que solo ella podía descifrar. Era el dolor de un padre que había prometido no interferir y acababa de asistir a cómo esa promesa se convertía en cobardía. Señorita Solís, dijo, el tribunal no es un escenario para agresiones, ni refugio para ambiciones mal vestidas de moralidad. El abogado de los de la Vega se levantó de inmediato. Su señoría, pedimos que la intervención sea registrada con cautela. Mi clienta ha actuado bajo una fuerte emoción. Augusto desvió la mirada hacia él y la temperatura de la sala pareció caer. Su clienta no está siendo juzgada por sus emociones en este momento. Está siendo observada por desacato, agresión y un posible intento de intimidación a una parte vulnerable. Elena cerró los ojos por un segundo. Parte vulnerable. Aquello era verdad, pero no era todo lo que ella era. Rafael dio un paso, dividido entre la vergüenza pública y la necesidad de mantener la máscara. Excelencia, con todo respeto, no podemos transformar una vista patrimonial en un espectáculo. Elena casi sonrió. Él hablaba de espectáculo ahora, después de permitir que su amante la humillara delante de media Sevilla. Augusto reposó las manos sobre el estrado. Estoy de acuerdo, señor de la Vega. Por eso, vamos a ceñirnos a los hechos. El apellido de la Vega en su boca parecía perder todo su brillo. Rafael sostuvo la mirada. Pero Elena notó su incomodidad. Los hombres como Rafael
Estaban acostumbrados a enfrentarse a competidores, no a ser medidos por alguien a quien no le impresionaban los apellidos. Blanca susurró algo a su oído, y Elena vio cómo le temblaba la mano. Había una grieta allí, pequeña pero real. El magistrado pidió que se anexara la grabación interna de la sala, registrando la agresión, y decretó un breve receso. Al bajar del estrado, pasó cerca de Elena sin tocarla. Solo le dijo en voz baja, de modo que solo ella pudiera escuchar: ¿Aún quieres proteger a este hombre? Elena tragó el dolor en su rostro. Quería proteger lo que pensé que él era. El receso transformó el pasillo del tribunal en un acuario de miradas. Elena se quedó cerca de un gran ventanal, viendo la luz de Sevilla golpear contra el mármol, mientras Rafael se acercaba con pasos duros. Se detuvo a poca distancia, sin saber si estaba irritado con ella, con Blanca o consigo mismo. ¿Qué ha sido eso?, preguntó él. Elena continuó mirando hacia afuera. Una amenaza muy clara. ¿Por qué hablaría así por ti? La pregunta llegó demasiado rápido. Finalmente, una duda, pero no la duda que importaba. Elena se giró, y la marca rojiza en su rostro pareció herirlo más de lo que él esperaba. Tal vez porque aún existe gente que no confunde el silencio con la culpa. Rafael apretó los labios. Siempre haces esto. Respondes como si supieras algo que yo no sé. Ella soltó una respiración corta. Sé muchas cosas que tú no has querido saber. Él se acercó más, bajando la voz. Si hay alguien detrás de ti, dilo ahora, porque cuando lo descubra, no seré gentil. Elena se tocó el vientre con calma. Tú nunca has sido gentil, Rafael. Solo he tardado en aceptarlo. Blanca apareció antes de que él pudiera responder, sujetándole el brazo como marcando territorio. No le des conversación, está intentando volver a lavarte el cerebro. Elena miró aquella mano en el brazo de su marido y sintió una tristeza antigua, menos afilada que antes. Ya no era celos, era luto. Blanca se dio cuenta y atacó donde creyó que dolería. ¿Crees que un embarazo retiene a un hombre rico? Rafael necesita a una mujer a su altura, no a alguien que ni siquiera tiene familia para defender su propio nombre. Elena se quedó inmóvil. Rafael no la corrigió. Ese silencio fue peor que la bofetada. Un abogado anciano, que esperaba junto a la pared opuesta, alzó los ojos al punto, escuchar la frase. Era Octavio Mendoza, antiguo consejero jurídico de los .com, Navarro. Había reconocido a Elena desde la entrada, pero había obedecido al pacto de discreción. Ahora, sin embargo, su expresión cambió. Hizo una mínima inclinación de cabeza hacia ella, casi imperceptible, cargada de respeto. Blanca vio el gesto y entornó los ojos. ¿Conoces a ese hombre? Elena respondió sin apartar la mirada. Conozco a personas que saben guardar silencio mejor que tú. Cuando todos regresaron a la sala, la atmósfera había cambiado. El tribunal ya no parecía el lugar donde Elena sería aplastada, sino un terreno a punto de abrirse bajo Blanca, que estaba demasiado confiada. Augusto retomó la sesión, pidió que el abogado de los de la Vega aclarara el origen de los documentos presentados contra Elena. El hombre hojeó la carpeta con menos seguridad. Fueron proporcionados por fuentes internas de Aceites de la Vega y por informes de una consultoría. ¿Qué informes?, preguntó Augusto. Informes vinculados a una consultora identificada por las iniciales E.N. Rafael alzó los ojos y Elena sintió el impacto silencioso atravesar la sala. E.N. Aquello aún no decía su nombre completo, pero acercaba la verdad. Blanca se adelantó, tensa. Esas iniciales prueban que Elena usaba una identidad falsa para inmiscuirse en los negocios de mi prometido. ¿Mi prometido? La palabra cayó como suciedad sobre la mesa. Elena miró a Rafael, esperando que él lo negara. No dijo nada. Augusto observó ese silencio y, por primera vez, su expresión de juez casi cedió al desprecio de padre. La vista prosiguió con una lentitud cruel. Cada documento que debía condenar a Elena parecía abrir una nueva pregunta.
Una transferencia atribuida a ella no había salido de su cuenta. Un correo electrónico presentado como prueba tenía cortes evidentes. Una firma de consultoría, en vez de incriminarla, sugería que alguien llamado E.N. había asesorado a Aceites de la Vega en una negociación que había evitado pérdidas enormes en el puerto de Algeciras. Rafael se puso rígido al escuchar aquello. Recordaba aquel período. Recordaba la madrugada en la que casi pierde los contratos internacionales, el mensaje anónimo que le indicó la solución, el alivio que sintió, sin descubrir nunca quién lo había ayudado. Elena también lo recordaba. Estaba sentada en el pequeño apartamento de Madrid, sin dormir, embarazada sin saberlo aún, salvando al hombre que amaba, mientras él creía que vencer en solitario era una virtud. Blanca notó su vacilación y apretó los puños. Eso no cambia el hecho de que ella ha mentido, dijo con voz demasiado aguda. Augusto apoyó el mazo en la madera. A veces, señorita Solís, la mentira más peligrosa no es la identidad oculta. Es la acusación fabricada para destruir a alguien. Antes de que esa identidad sea revelada, Elena sintió que todas las miradas volvían a ella. Durante 3 años, había elegido ser solo Elena, sin el peso del apellido Navarro, sin escoltas en la puerta, sin invitaciones a salones donde todos sonreían calculando herencias. Quería que Rafael la amara sin saber el tamaño de su mundo. Quería demostrarse a sí misma que no necesitaba la sombra de su padre. Pero el precio de esa elección estaba marcado en su rostro y en el miedo que intentaba no demostrar por la criatura que llevaba dentro. Cuando Augusto le preguntó si deseaba manifestarse ante la sala, esperó una defensa, tal vez una súplica. Elena se levantó despacio. Su voz salió baja, pero lo bastante firme como para alcanzar el fondo del salón. No he venido aquí a pedir misericordia. He venido porque aún creía que la verdad podía decirse sin que yo tuviera que destruir a nadie. Hoy he entendido que mi discreción ha sido usada como un arma en mi contra. Rafael se inclinó, como si quisiera interrumpir. Pero ella no se lo permitió. Tú me llamaste. Vergüenza, Rafael. Guardaré esa palabra con cuidado. El rostro de él se contrajo. Tal vez fuera culpa, tal vez solo orgullo herido. Elena, no hagas que esto parezca simple. Tú me ocultaste cosas. Ella asintió. Sí, las oculté. Las oculté porque quise ser amada antes de ser temida. La frase cayó sobre él como una sentencia íntima. Blanca soltó una risa, nerviosa. ¿Qué frase tan bonita? Solo te falta decir que eres una princesa. Algunos murmullos se extendieron, pero Augusto alzó el mazo y todos callaron, incluso antes del golpe. Elena miró fijamente a Blanca, sin aparente rabia. No, soy una princesa, y deberías agradecer que no lo sea. Por primera vez, la amante no supo qué responder. Rafael miraba a Elena como si estuviera viendo a una persona extranjera, usando el rostro de la mujer que había dormido a su lado. Su miedo no era perderla. Ese miedo vendría después. En ese momento, era el miedo a descubrir que la había humillado delante de alguien mucho más grande de lo que su arrogancia podía soportar. Augusto levantó la sesión de aquel día, ordenando la verificación completa de los documentos y la preservación de todas las comunicaciones presentadas por las partes. También prohibió cualquier contacto intimidatorio hacia Elena hasta la próxima vista. Blanca protestó, pero Rafael la sujetó por la muñeca antes de empeorar a todo. Elena vio el gesto y comprendió que él aún intentaba salvarla. Imagen, no la verdad. Al salir, pasó por delante de él sin bajar los ojos. Él susurró. ¿Quién eres? ¿Elena? Ella se detuvo el tiempo justo para que la pregunta quedara suspendida entre los dos. La mujer que tuviste tiempo de conocer y a la que preferiste condenar. Luego siguió por el pasillo, donde Octavio Mendoza la esperaba con el respeto de quien reconoce a una heredera, incluso cuando lleva un vestido sencillo. Señorita Navarro, murmuró él.
Elena cerró los dedos alrededor del anillo escondido en el bolso. Detrás de ella, Rafael escuchó el apellido y se quedó inmóvil. La primera grieta real había surgido y esta vez ni todo el aceite de Madrid lograría disimular el sabor amargo. Madrid recibió a Rafael de la Vega con el mismo brillo duro de siempre. Pero, aquella noche, la ciudad parecía menos obediente a su nombre. Desde lo alto del edificio de cristal en el Paseo de la Castellana, donde Aceites de la Vega ocupaba 3 plantas y exhibía fotografías de haciendas, olivares, cargueros y botellas perfectas servidas en hoteles de lujo, miraba la avenida allá abajo, sin conseguir apartar la voz de Elena. Señorita Navarro. El apellido se había quedado atrapado en el aire como humo amargo. Blanca caminaba por el despacho ejecutivo con pasos irritados, hablando con abogados por teléfono, exigiendo notas de prensa, negando la agresión, llamándolo todo exageración emocional, pero Rafael casi no la escuchaba. Tienes que actuar antes de que ella use ese teatro en nuestra contra, dijo Blanca, colgando y acercándose a él. La prensa de Sevilla ya está cuchicheando. Rafael se giró despacio. ¿Por qué Octavio Mendoza llamó a Elena de esa manera? Blanca parpadeó, incómoda de que él hubiera retenido justamente eso. Un viejo abogado adulador intentando crear misterio. ¿Conoces a ese tipo de hombres? Rafael sí los conocía, y por eso no se creía la explicación. Elena no volvió al piso del barrio de Salamanca aquella noche. La llave aún estaba en su bolso junto al anillo antiguo, pero no soportó la idea de cruzar el salón donde Blanca ya había dejado perfume, risas y demasiadas marcas invisibles. Se alojó en un pequeño apartahotel cerca de la Plaza de España. Lo bastante sencillo para no llamar la atención, lo bastante seguro para poder dormir sin temer a los fotógrafos en la puerta. No durmió. Sentada al borde de la cama, con una compresa fría en la mejilla y las manos sobre el vientre, escuchó el móvil vibrar hasta cansarse. Había mensajes de números desconocidos, periodistas, abogados, y una única notificación de un número no guardado. La puerta de casa sigue abierta, pero la decisión debe ser tuya. Elena leyó la frase de su padre 3 veces. No había reproche. Eso era lo que dolía. Augusto podría haber enviado escoltas, coches, órdenes. Podría haber arrastrado el mundo a sus pies en el instante de la bofetada. En lugar de eso, esperaba que su hija eligiera volver a estar entera. Elena susurró a la habitación vacía. Yo no quería volver rota, papá. El bebé se movió levemente, o tal vez fue solo su propio cuerpo temblando. Aún así, sonrió sin alegría. A la mañana siguiente, Aceites de la Vega parecía un imperio en alerta. Directores que antes elogiaban a Rafael con frases ensayadas, ahora evitaban cruzar miradas en los pasillos. Un exportador de Córdoba había cancelado una reunión, 2 compradores europeos pidieron revisión de contratos, y un banco que financiaba la expansión del grupo en Andalucía solicitó aclaraciones sobre la disputa judicial. Rafael recibía cada noticia con la mandíbula más tensa, pero se negaba a mostrar debilidad. En la sala de juntas, frente a una larga mesa de madera oscura, escuchó al director financiero informar de que las acciones privadas del holding familiar no habían sufrido una caída formal, pero los socios estratégicos estaban inseguros. ¿Inseguros por culpa de unos cotilleos?, preguntó Rafael. El director dudó. Por culpa de la palabra Navarro, señor. El silencio fue inmediato. Blanca, sentada al lado de Rafael sin cargo oficial para estar allí, alzó la barbilla. Navarro no prueba nada, es solo un apellido. Un consejero, mayor, que conocía la historia del aceite de oliva español mejor de lo que los jóvenes conocían sus aplicaciones móviles, respondió con cautela. En nuestro mercado, ciertos apellidos no necesitan probar nada, simplemente aparecen, y la gente recalcula el riesgo. Rafael odió escuchar aquello. Lo odió aún más, porque tenía sentido.
Durante años, los Navarro habían sido una sombra elegante sobre negocios demasiado grandes para ser explicados en reportajes. Nadie sabía exactamente dónde empezaba su fortuna, si en las antiguas haciendas de olivos en Andalucía, en los inmuebles de la costa, en los fondos de inversión o en los acuerdos silenciosos con familias políticas que jamás aparecían en las mismas fotografías. Rafael había crecido escuchando que los de la Vega eran los reyes del aceite en Madrid, pero también había oído a su padre decir, después de 2 whiskies, que nunca se provoca a un navarro sin saber quién está detrás de la cortina. Blanca notó el cambio en el rostro de él y le puso la mano encima sobre la mesa. Rafa, no dejes que te intimiden. Elena está usando ese nombre porque sabe que tienes miedo a perder el control. Él retiró la mano con una frialdad delicada. Yo no tengo miedo. Ella sonrió, pero sus ojos se endurecieron. Entonces, demuéstralo. Firma la asociación con Exportaciones Solís antes de la próxima vista. Demuestra al mercado que sigues fuerte. La petición venía vestida de apoyo, pero Rafael escuchó demasiada urgencia por debajo. Mientras tanto, Elena se reunió con Octavio Mendoza en una discreta cafetería en los alrededores del Paseo del Prado, un lugar donde los ejecutivos hablaban bajo y nadie miraba 2 veces a una mujer con vestido sencillo y marcas de cansancio en el rostro. Octavio colocó una fina carpeta sobre la mesa, pero no la abrió de inmediato. Su padre solo me ha pedido garantizar que conozca todas las consecuencias antes de decidir. Elena pasó los dedos por la taza intacta. Sigue hablando conmigo a través de intermediarios. Habla así cuando teme hablar, como padre. La respuesta hizo que Elena bajara los ojos. Octavio prosiguió con voz serena. Los documentos usados contra usted fueron manipulados. No de forma burda. Quien lo hizo entiende de contratos, de medios y de tiempos. Usted sabe, ¿quién tendría interés? Elena pensó en Blanca, en su sonrisa ante la bofetada, pero también pensó en Rafael, que había dado espacio para aquello. Interés, tienen muchos. Valor para atacar a una mujer embarazada en público, pocos. Octavio asintió. La familia Solís perdió acceso a 3 rutas de exportación cuando los Navarro reorganizaron el sector hace unos años. No lo han olvidado. Elena cerró los ojos un instante. Entonces, no eran solo celos. Nunca lo eran. Al final de la tarde, Blanca visitó la sede de Exportaciones Solís, instalada en un edificio menor pero decorado con una ostentación ansiosa, como si cada escultura del vestíbulo suplicara ser confundida con la tradición. Su padre, Celso Solís, la esperaba en un despacho revestido de madera clara, con mapas, rutas marítimas y fotos antiguas de cargamentos de aceite. «¿Perdiste la cabeza?» En el tribunal, le dijo sin saludarla. Blanca tiró el bolso sobre un sillón. He creado una imagen. La frágil Elena ahora parece una provocadora. Celso golpeó los dedos sobre la mesa. La llamaron Navarro. Blanca se giró rápidamente. Un truco. No seas estúpido. Si esa mujer estuviera realmente ligada a Augusto, no le habrías pegado a la esposa rechazada de Rafael, le habrías pegado a la hija de un hombre que puede cerrarnos puertas que ni siquiera sabemos que existen. Blanca respiró hondo, pero su rabia estaba hecha de un miedo antiguo. Desde niña había escuchado que los Solís eran casi grandes, casi aceptados, casi invitados a las mesas donde las decisiones se tomaban antes que los contratos. Yo no voy a hacer casi nada, dijo. Rafael va a firmar la Stirio, asociación. Después de eso, los de la Vega nos necesitarán. Celso la miró con orgullo y pavor. ¿Y si él descubre que alteraste los informes? Blanca sonrió, lentamente. Entonces lo descubrirá demasiado tarde. Rafael regresó al piso del barrio de Salamanca poco antes de la medianoche. Esperaba encontrar silencio, pero encontró ausencia. La ropa de Elena seguía en el vestidor, discreta, organizada, casi humilde, cerca de las prendas que Blanca solía dejar en bolsas caras sobre el sofá. En el tocador había un frasco de perfume barato que a él siempre le había parecido demasiado simple, y junto a él
una pequeña caja vacía, donde Elena guardaba un anillo que él nunca había mirado. Bien, Rafael abrió cajones sin saber qué buscaba. No había joyas escondidas, tarjetas, secretas ni recibos de lujo. Había informes médicos, un libro marcado con hojas dobladas, notas con nombres de proveedores de aceituna, y un cuaderno antiguo con observaciones sobre exportación, calidad de la oliva y recuperación de contratos. Lo oyó sin respirar. La letra era de Elena. En una página encontró una frase subrayada. Rafael confía en los números cuando no consigue confiar en las personas. El comentario le irritó porque era demasiado íntimo. En otra página había una lista de contactos con iniciales, fechas y una palabra repetida: Algeciras. Recordó la crisis en el puerto, el contrato salvado por una orientación anónima. Cerró el cuaderno como si hubiera tocado algo prohibido. Su móvil vibró con un mensaje de Blanca. No te quedes a solas con tus dudas. Así es como ella te manipula. Rafael lo leyó y por primera vez no respondió. En su lugar, llamó a Marcos, su asistente más veterano, un hombre discreto que trabajaba con él desde antes de la expansión internacional. Quiero todo sobre la consultora EN. Marcos se quedó callado un par de segundos. Todo, señor, ¿me has oído? Al otro lado, la respiración del asistente delató su conflicto. Algunos archivos antiguos fueron borrados del sistema después de la reestructuración. Rafael se tensó. ¿Por quién? No puedo afirmarlo todavía. Entonces, afírmalo cuando puedas. Antes de colgar, Marcos dijo algo que Rafael no esperaba. Señor, con todos mis respetos. Tal vez sea mejor preguntarle a doña Elena antes de sacar cualquier conclusión. Rafael se quedó inmóvil en la habitación. Doña Elena. Hasta los empleados parecían conocer una versión de ella que él ignoraba o que nunca había querido conocer. Por la ventana, Madrid brillaba fría e indiferente. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió más pequeño que su propio ático. Elena recibió a la mañana siguiente una notificación extrajudicial que le exigía abstenerse de usar el apellido de la Vega en declaraciones públicas y aceptar una evaluación independiente de su embarazo, debido a dudas de buena fe planteadas por la parte contraria. La frase le produjo náuseas, no por el absurdo jurídico, sino por la violencia elegante con la que intentaban convertir a su hijo en un argumento. Llamó a Rafael antes de que pudiera arrepentirse. Él contestó al tercer tono, con voz áspera. Elena. Ella no le saludó. ¿Tú has autorizado esto? Hubo una pausa. ¿Autorizado el qué? Cuestionar a mi hijo como si fuera una cláusula de un contrato. Rafael pareció apartarse de alguien. Yo no he leído esa parte. Ella rió sin humor, y el sonido les dolió a los dos. Ese es el problema. Tú firmas dolores que no lees. Él bajó la voz. ¿Dónde estás? Donde tu humillación no alcanza, por ahora. Elena, necesito entender lo que está pasando. Ella cerró los ojos, apretando el móvil con fuerza. No. Tú necesitas elegir si quieres entender o quieres vencer. Hasta ahora, has elegido vencer. Y colgó. La decisión de quedarse en Madrid y no huir a una casa segura en el campo, como había sugerido Octavio, fue el primer acto de valentía de Elena después del tribunal. Concertó una reunión con un pequeño equipo de comunicación, no para dar entrevistas, sino para impedir que la mentira corriera sin una declaración corta, sin lágrimas, sin citar a Blanca por su nombre, sin exponer al bebé más de lo necesario. Dijo que no aceptaría intimidaciones, que toda acusación sería respondida por las vías formales, y que su vida privada no sería juzgada por amantes, accionistas ni titulares. Cuando terminó, Octavio la miró con un orgullo contenido. Su padre reconocerá este tono. Elena guardó la copia del texto en el bolso. Este tono es mío. Al salir del despacho, vio un coche negro aparcado al otro lado de la calle. Por un segundo pensó en Rafael.
pero la ventanilla bajó y era solo un escolta enviado, por Augusto, sin insistencias, sin órdenes. Elena casi se niega, pero luego tocó el vientre y subió. Protegerse no era debilidad, era aprendizaje. En Aceites de la Vega, la declaración de Elena cayó como una botella de cristal rota sobre una mesa pulida. No acusaba directamente, pero dejaba claro que no iba a esconderse. Rafael vio el video a solas, repitiendo el fragmento en el que ella decía que su vida no sería juzgada por amantes. La palabra acertó donde debía. Blanca entró sin llamar, llevando una carpeta con el contrato de la asociación Solís. Fírmalo hoy. Mañana la narrativa será otra. Él no apagó la pantalla. Tú enviaste la notificación sobre el embarazo. Blanca sostuvo la mirada medio segundo menos de lo que debía. Fue una recomendación jurídica. No te he preguntado eso. Ella dejó la carpeta en la mesa. Ahora la estás defendiendo a ella. Rafael se levantó lentamente. Estoy preguntando quién ha autorizado en transformar a mi hijo en un instrumento. Blanca palideció de rabia. Tu hijo. Ayer ni siquiera estaba seguro. La frase quedó entre ellos como veneno, justo derramado. Rafael la miró como si se hubiera descorrido una cortina. ¿Quién puso esa duda en mi cabeza? ¿Blanca? Ella abrió la boca, pero la respuesta no llegó preparada. La grieta, sin embargo, aún no era ruptura. Rafael era demasiado orgulloso para dar marcha atrás ante la primera sospecha, y Blanca lo sabía. Se acercó, suavizando la voz, con los ojos húmedos en su justa medida. Te metí miedo porque te amo, porque vi a una mujer acercarse a ti cuando tu empresa estaba frágil, y luego negarse a dar cualquier explicación. ¿Crees que yo quería llegar a este punto? Rafael desvió la mirada hacia la carpeta. El contrato estaba ahí, con aparentes ventajas, rutas rápidas, crédito facilitado, una solución demasiado limpia para un imperio bajo presión. Era tentador, era peligroso. Lo revisaré con el consejo, dijo. Blanca apretó los dientes. Revisarlo es demostrar debilidad. Él respondió sin emoción. Firmar sin leer. También. La frase que había escuchado de Elena por teléfono hirió a Blanca porque no era de él. Se dio cuenta de que la influencia de la esposa humillada aún respiraba entre ellos y, aquella noche decidió que la próxima vista en Sevilla no solo debía debilitar a Elena, tendría que enterrarla. Elena, por su parte, volvió al antiguo piso solo una vez. Eligió un horario en el que Rafael estaría en la empresa y entró acompañada por Octavio y el escolta de su padre. No se llevó muebles, ni vestidos caros, ni recuerdos románticos. Cogió documentos personales, ecografías del bebé, y buscó el cuaderno de notas que no encontró. Al notar su ausencia, entendió que Rafael se lo había llevado. El descubrimiento no la asustó, la entristeció. Tal vez él finalmente leyera, tal vez leyera demasiado tarde. En el vestidor encontró una camisa de él olvidada sobre una silla, con el aroma que durante mucho tiempo había significado hogar. Tocó la tela por un instante y la dejó allí. Antes de irse, escribió en una hoja blanca apenas una frase. La verdad no te destruirá, Rafael. Lo que te destruirá es lo que has hecho para evitarla. Dobló el papel y lo dejó sobre la mesa del comedor donde tantas veces había comido, sola, esperando a que una reunión acabara, que un teléfono colgara, que un amante desapareciera. Cuando la puerta se cerró a su espalda, Elena no lloró. La mujer que lloraba por migajas se había quedado en el tribunal. Esa misma noche, en un reservado de un club privado en Madrid, Blanca se reunió con un periodista conocido por convertir rumores en escándalos con apariencia de investigación. Le entregó copias seleccionadas de mensajes, fotografías de Elena, subiendo al coche de los Navarro, y una narrativa prefabricada sobre una esposa mantenida por intereses oscuros. No lo publiques todavía, avisó ella. Sácalo, solo cuando yo te lo diga, preferiblemente la mañana de la vista. El periodista hojeó el material. ¿Estás segura de que quieres pinchar a los Navarro?
Blanca. Ella bebió un sorbo de agua como si fuera champán. Quiero que parezcan los villanos antes de que puedan presentarse como los salvadores. Había inteligencia en su crueldad, y eso era lo que la hacía peligrosa. No solo quería a Rafael, quería reescribir la jerarquía que siempre la había excluido, solo que no se daba cuenta de que, al intentar fabricar una caída pública para Elena, estaba construyendo el escenario perfecto para su propia exposición. Al otro lado de la ciudad, Augusto Navarro recibió la noticia de la reunión en silencio. Luego miró a Octavio y dijo simplemente: «Mi hija ha elegido quedarse, así que ahora vamos a asegurarnos de que la verdad llegue entera a Sevilla». La mañana siguiente comenzó con el tipo de silencio que Rafael de la Vega detestaba, el silencio de quienes saben más de lo que dicen. En la sede de Aceites de la Vega, los directores entraban en su despacho con informes, gráficos y expresiones cuidadosamente neutras, pero ninguno lograba ocultar que la crisis ya no era solo conyugal. 3 compradores internacionales habían suspendido las negociaciones. Un banco exigió garantías adicionales y una red de hoteles de lujo en la Costa del Sol había pedido la revisión del contrato suministro. Rafael hojeaba los papeles con el bolígrafo inmóvil entre los dedos, intentando encontrar allí una lógica que no pasara por Elena. Marcos, su asistente, colocó una carpeta gris sobre la mesa y dijo: «He encontrado fragmentos de los archivos vinculados a EN, pero parte del historial fue borrado durante la migración del sistema». Rafael alzó los ojos. ¿Borrado por quién? Marcos respiró hondo. El acceso se hizo mediante una credencial temporal vinculada al Departamento Jurídico Externo, en la época en la que Exportaciones Solís empezó a negociar con nosotros. El nombre de Blanca no fue pronunciado, no hacía falta. Aún así, Rafael rechazó la conclusión antes de que terminara de formarse. Era más fácil desconfiar de un fallo informático que admitir que su amante tal vez hubiera usado su ceguera como firma. Elena pasó aquella mañana en un discreto despacho del barrio de Salamanca, donde Octavio Mendoza y un pequeño equipo analizaban, documento por documento, las acusaciones que se llevarían a la vista final en Sevilla. El ambiente olía a café fuerte, papel nuevo y decisiones difíciles. Ella estaba sentada cerca de la ventana, con una blusa clara y el cabello recogido sin vanidad, leyendo una copia de un correo electrónico que Blanca presentaría como prueba de manipulación financiera. Las palabras eran suyas, pero no el sentido. Un fragmento había sido cortado exactamente donde Elena alertaba a Rafael años antes sobre el riesgo de firmar contratos con distribuidores inestables. Ha dejado la parte en la que parece interferir y ha quitado la parte en la que protegía a la empresa, dijo, pasándole el papel a Octavio. El abogado asintió. Es un montaje inteligente. No intenta inventar una mentira desde cero. Usa pedazos de verdad para envenenar el conjunto. Elena se tocó el vientre, sintiendo una fatiga que ya no era solo física. Así es como ella entró en mi matrimonio también. Octavio guardó silencio. Había cosas que un abogado podía organizar en carpetas, pero no podía curar. Al final de la tarde, Rafael apareció en el apartahotel donde Elena se alojaba. No subió sin permiso. Eso, viniendo de él, ya era un cambio pequeño e incómodo. Llamó desde la recepción y dijo solamente: «Necesito hablar contigo sobre N». Elena tardó unos segundos en responder. Podría negarse. Tal vez debería hacerlo. Pero había verdades que no podían seguir siendo disputadas solo a través de papeles. Aceptó verlo en la terraza reservada del edificio, un espacio estrecho, con plantas en macetas, luz tenue y la ciudad extendida abajo como un tablero de cristal. Rafael llegó sin Blanca, sin abogados, sin el aire triunfante que solía llevar como armadura. Aún así, cargaba el orgullo sobre los hombros. «¿Tú eras E.N.?» preguntó antes siquiera de saludarla. Elena observó su rostro. No había ternura suficiente para una confesión, ni humildad suficiente para una disculpa. «Si te digo que sí,
¿Me darás las gracias o me acusarás de habértelo ocultado? Él desvió la mirada un instante. Me dejaste creer que había salvado mi empresa yo, solo. El dolor que atravesó a Elena fue tan limpio que casi la hizo reír. No, Rafael. Tú quisiste creer en eso porque la verdad empequeñecía la historia que te contaba sobre ti mismo. La frase abrió un abismo entre ellos. Rafael caminó hasta el borde de la terraza, mirando las luces de Madrid como si allí abajo estuviera la respuesta que su conciencia no quería dar. En aquella época, yo estaba acorralado. Mi padre acababa de morir. Los bancos dudaban de mí. Los exportadores me trataban como a un niño heredero jugando a ser CEO. De repente, alguien me envía la ruta correcta, el contacto adecuado, la cláusula que salvó el contrato en Algeciras. Busqué a esa persona durante meses. Elena se acercó despacio, manteniéndola a distancia suficiente para no parecer consuelo. Buscaste a una persona que encajara con tu fantasía. Un consultor brillante, un inversor misterioso, tal vez un hombre poderoso dispuesto a apostar por ti. Nunca miraste a la mujer que cenaba a tu lado. Él cerró el puño. Podrías habérmelo contado. Podría, admitió ella. Y tú podrías haberme preguntado antes de llamarme vergüenza delante de todo el mundo. Rafael se giró, como si le hubieran dado un golpe. Por unos segundos, casi dijo lo que ella necesitaba escuchar, pero su teléfono vibró y el nombre de Blanca apareció en la pantalla como una interrupción entrenada. Él no contestó. Aún así, el momento se había roto. Elena notó la lucha en el rostro de él, la sospecha creciendo, el orgullo intentando asfixiarla. Blanca te está mintiendo, dijo sin rodeos. Rafael guardó el móvil. ¿Y tú me estás diciendo toda la verdad? No, la honestidad de ella lo desarmó. Aún no. Porque hay partes de mi vida que no le pertenecen al hombre que permitió que otra mujer me agrediera en un tribunal. Él respiró por la nariz, herido más por el límite que le ponía que por la acusación. Yo no lo permití. Elena alzó la barbilla. Tú no lo impediste. La diferencia era lo bastante pequeña como para que él intentara escapar, pero lo bastante grande como para condenarlo. Rafael sacó una carpeta del interior de su chaqueta y se la tendió. Blanca dice que usaste los contactos de los Navarro para forzar a nuestros socios a romper conmigo. Elena no cogió la carpeta. ¿Y tú te lo crees? Él tardó. Tardó demasiado. Creo que tienes el poder para hacerlo. Ella asintió lentamente. Por fin una verdad. Pero tener poder no significa usarlo para destruir. Esa es la diferencia entre vosotros y yo. La conversación terminó sin reconciliación y sin ruptura definitiva. Rafael se marchó cargando más dudas de las que había traído, y Elena se quedó en la terraza hasta que el viento le enfrió las manos. Al volver a la habitación, encontró un mensaje de Augusto. La vista se ha adelantado al viernes. Alguien quiere forzar las prisas. Lo entendió enseguida. Blanca. Acelerar el juicio significaba reducir el tiempo de respuesta, lanzar la noticia falsa en el momento justo, empujar a Elena a la sala antes de que todas las pruebas estuvieran atadas. Octavio llegó media hora después, con el rostro grave. Hemos recibido el borrador de su petición. Van a intentar presentarla a usted como una agente oculta de los Navarro contra los de la Vega, y van a cuestionar la paternidad de nuevo, de forma indirecta. Elena cerró los ojos por un segundo, pero cuando los abrió, había en ella una calma nueva. Entonces, vamos a dejar de reaccionar. Octavio esperó. ¿Qué quiere hacer la señora? Ella caminó hasta la mesa, cogió el anillo con la rama de olivo y se lo puso en el dedo por primera vez en años. Quiero que lleven todas las mentiras a Sevilla, pero quiero que cada una de ellas se encuentre con la prueba correcta esperándola. En la casa de los Solís, Blanca preparaba su propia victoria como quien decora un escaparate antes de la inauguración. El periodista ya tenía el artículo listo, con un titular que insinuaba que Elena era una heredera oculta que usaba
su embarazo y la influencia familiar para chantajear a un CEO madrileño. Celso Solís leyó el texto en una tablet y no sonrió. Esto puede funcionar contra ella, pero también puede confirmar que es una Navarro. Blanca se ajustó el pendiente frente al espejo. Exactamente. Si lo niega, parece una mentirosa. Sí, lo asume. Parece una manipuladora. Celso la observó con una mezcla de admiración y miedo. Tú no estás intentando solo casarte con Rafael. Ella se detuvo. Durante un instante, la máscara cayó y apareció la niña que había crecido escuchando que la familia Solís tenía dinero demasiado nuevo, modales demasiado ansiosos y sangre insuficiente para ser recibida sin reservas. Estoy intentando no tener que esperar nunca más la invitación de nadie, dijo. Con los de la Vega y las rutas adecuadas, entraremos donde los navarros siempre nos han cerrado la puerta. Celso bajó la tablet. ¿Y si Rafael se quiebra antes? Blanca sonrió. Entonces me quedaré con lo que sobre de valor. Esa noche, Rafael recibió el borrador final de la Asociación con Exportaciones, Solís. Leyó cada cláusula con una atención que no le había prestado a los documentos de Elena, y esa comparación le incomodó. En la página 6, encontró una condición de exclusividad que entregaría a los Solís el control operativo de gran parte de las rutas internacionales, en caso de que Aceites de la Vega sufriera inestabilidad reputacional prolongada. Era una trampa vestida de salvavidas. Llamó a Marcos inmediatamente. ¿Quién ha revisado esto? El departamento jurídico externo, indicado por la señorita Solís. Rafael apoyó la mano en la mesa, sintiendo que algo dentro de él cedía. ¿Y por qué nadie me avisó? Marcos dudó, pero decidió arriesgar su empleo. Porque hasta ayer, señor, cualquier advertencia contra Blanca parecía un ataque contra su decisión personal. La respuesta fue respetuosa, pero cortante. Rafael no explotó. Ese fue el signo de que el asistente había acertado. Tras colgar, abrió el cuaderno de Elena otra vez. Leyó la frase sobre confiar en los números cuando no conseguía confiar en las personas. Y por primera vez no sintió rabia. Sintió vergüenza. Pequeña, tardía, insuficiente, pero real. Aún así, Rafael no fue a ver a Elena para pedir perdón. El orgullo aún buscaba una salida noble para no arrodillarse ante su propia culpa. En su lugar, condujo hasta el ático donde Blanca se alojaba y entró con la carpeta de la asociación en la mano. Ella lo recibió con un vestido de seda y una sonrisa ensayada. Habías desaparecido. Él puso el contrato sobre la mesa. Esta cláusula de exclusividad ha sido idea tuya. Blanca ni lo miró. Fue una protección. Ya, ¿sabes cómo reacciona el mercado a los escándalos? ¿Protección para quién? Ella entornó los ojos. Para nosotros. Rafael dio un paso adelante. Nosotros no existe en documentos que le quitan el control a mi familia. La dulzura desapareció del rostro de ella. Tu familia está siendo destruida por esa mujer, y tú todavía hablas como si yo fuera la amenaza. Él respondió en voz baja. Tal vez haya dos amenazas. Blanca alzó la mano como para tocarlo, pero él retrocedió. El gesto la enfureció. Cuidado, Rafael. Si me tratas como a una enemiga, tal vez descubras cuánto sé sobre ti, sobre tu empresa y sobre la esposa a la que nunca entendiste. La amenaza fue elegante, casi íntima, y por eso mismo más peligrosa. Rafael salió sin discutir, pero Blanca supo que había perdido el terreno. De madrugada, ordenó liberar el artículo periodístico antes de acordado. A las 6 de la mañana, los móviles de empresarios, periodistas y abogados amanecieron con el titular, insinuando que Elena Navarro sería la pieza central de una disputa secreta entre dos dinastías del aceite. La foto utilizada era cruel. Elena subiendo al coche de los Navarro, la marca de la bofetada aún ligeramente visible en su rostro, la mano sobre el vientre. El texto sugería protección, chantaje,
un embarazo conveniente e influencia judicial. Cuando Elena lo leyó, se quedó unos segundos inmóvil. Después dejó el móvil sobre la mesa y respiró despacio. No lloró. Octavio, que esperaba una orden, preguntó: ¿Pedimos su retirada inmediata? Elena negó con la cabeza. No, vamos a guardarlo. Acaban de demostrar que tenían la narrativa preparada antes de la vista. Esto muestra la intención. Octavio sonrió por primera vez en días. Era discreto, pero había orgullo allí. La mujer herida estaba aprendiendo a transformar los ataques en pruebas. La vista final en Sevilla se confirmó para 2 días después. Hasta entonces, Madrid se dividió entre susurros y apuestas. Algunos juraban que Rafael era víctima de una esposa demasiado poderosa. Otros decían que había cometido el error imperdonable de humillar a una Navarro sin saberlo. En Aceites de la Vega, el oro líquido seguía sirviéndose en catas exclusivas, pero el aceite parecía más amargo en todos los despachos. Rafael revisó archivos antiguos, escuchó grabaciones, comparó fechas en cada nueva prueba. La imagen construida por Blanca perdía el barniz, y la imagen de Elena ganaba contornos que lo herían. No era una santa. Había ocultado su apellido, se había entrometido en negociaciones. Había decidido por él en momentos importantes. Pero había una diferencia brutal entre esconder tu poder por miedo a no ser amada y fabricar pruebas para destruir a una mujer embarazada. En la víspera del viaje a Andalucía, Rafael encontró en el fondo de la carpeta de Elena la copia de un antiguo mensaje enviado a N por un exportador de Algeciras. Sin tu intervención, de la Vega lo habría perdido todo. Se quedó, mirando la frase hasta que las letras se volvieron borrosas. La palabra todo nunca le había parecido tan inmensa. Elena llegó a Sevilla la noche anterior a la vista y fue llevada a una casa reservada en el barrio de Santa Cruz, lejos de los hoteles donde la prensa buscaba su sombra. Augusto la esperaba en el patio, con vistas a la ciudad, iluminada, sin toga, sin mazo, solo como un hombre envejecido por años de distancia voluntaria. Por unos segundos, ninguno de los dos habló. Cuando te fuiste de casa, prometí que no usaría mi nombre para traerte de vuelta, dijo él. Por fin. Elena se acercó, sintiendo un nudo en la garganta. Y yo prometí que solo volvería cuando hubiera construido algo mío. Augusto miró la marca, casi desaparecida, en el rostro de su hija. Has construido valor. El resto siempre ha estado esperándote. Ella respiró hondo. Mañana no quiero que usted gane por mí. Él asintió, como si esa fuera la respuesta que esperaba. Entonces habla. Yo abriré espacio para la verdad, pero quien tiene que ocuparlo eres tú. Elena tocó el anillo en su dedo por primera vez. Ya no parecía un recuerdo pesado, parecía una llave. Esa misma noche, Rafael aterrizó en Sevilla sin Blanca a su lado. Ella llegaría, por la mañana, rodeada de asesores, lista para el último golpe. En el coche, él recibió un mensaje de ella. Mañana. Elige bien. Después de la vista no habrá vuelta atrás. Rafael miró la pantalla y pensó que esa frase servía para todos. Para Blanca, que había confundido el ascenso con la destrucción. Para Elena, que, finalmente, dejaría de esconderse. Para él, que tendría que decidir entre proteger su vanidad o afrontar el tamaño del daño que había causado. En el hotel, intentó llamar a Elena, pero la llamada no dio tono. Intentó escribir un mensaje, pero lo borró 3 veces. Perdón parecía muy poco. No lo sabía, sonaba cobarde. Te quiero parecía que llegaba demasiado tarde. Al final, dejó el móvil en la mesa y se quedó mirando la noche de Sevilla por la ventana. Por primera vez desde que había heredado Aceites de la Vega, Rafael de la Vega entendió que el poder no consistía en hacer que todos obedecieran. El poder era soportar la verdad cuando ésta venía a cobrarte el precio. Y la suya ya estaba, llegando al tribunal. El Tribunal Superior de Sevilla amaneció cercado por coches negros, cámaras discretas y una tensión que no necesitaba ser anunciada.
No era una vista de divorcio común, ni solo una disputa entre apellidos ricos. Era la colisión de tres imperios: el orgullo de los de la Vega, la ambición de los Solís y el antiguo silencio de los Navarro. Elena entró por la puerta lateral, acompañada de Octavio Mendoza y dos asesores, con un vestido verde oscuro, sencillo, sin joyas llamativas, excepto por el anillo con la rama de olivo en la mano derecha. Su rostro ya no cargaba con la marca de la bofetada, sino con algo más difícil de ignorar: la calma de quien ha dejado de pedir permiso para existir. Al verla, algunos periodistas se movieron como pájaros asustados. «Señora Navarro, ¿confirma que ha usado influencia familiar contra Rafael de la Vega?», preguntó una reportera. Elena se detuvo un segundo. «Hoy solo confirmo que una mentira repetida no se convierte en verdad». La frase fue corta, pero suficiente para cruzar el pasillo antes que ella. Dentro de la sala, Rafael ya estaba sentado. Cuando la vio entrar, se levantó por reflejo. Elena lo notó, pero no se lo agradeció. Blanca llegó poco después, rodeada de prisa y perfume caro, como si aún lograra transformar la amenaza en elegancia. Iba de blanco, una elección demasiado calculada para parecer inocente. Celso Solís caminaba tras ella con el rostro serio, cargando el miedo de quien ya había entendido que su hija había apostado más alto de lo que la familia podía pagar. Blanca se acercó a Rafael e intentó tocarle el brazo, pero él se apartó con un gesto mínimo. Ella sonrió de todos modos, porque la sala estaba mirando. «No empieces a dudar ahora», murmuró entre dientes. Rafael respondió sin mirarla. «Debería haber empezado antes». La frase le arrancó a ella un destello de furia, pero el magistrado Augusto Navarro entró en ese instante y todos se pusieron en pie. Su presencia dominó el espacio sin esfuerzo. En la vista anterior, su autoridad había parecido severa. Ahora había algo más profundo, casi personal, aunque su rostro permanecía indescifrable. Tomó asiento, examinó a las partes y posó la poca mirada en Elena durante menos de un segundo. Nadie más que ella habría entendido aquel silencio. No era protección automática, era permiso para hablar. La sesión comenzó con el abogado de los de la Vega intentando recuperar terreno. Habló de inconsistencias, de secretos conyugales, de influencia externa, de una esposa que había ocultado su identidad y sus relaciones comerciales mientras convivía con su marido. Su estrategia era clara: si no podía probar que Elena era pobre y oportunista, intentaría probar que era poderosa y manipuladora. Su señoría, la señora Elena se presentó durante años como una persona sin patrimonio relevante, mientras actuaba entre bastidores en negociaciones que involucraban a Aceites de la Vega. Esto configura, como mínimo, mala fe conyugal y empresarial, declaró. Rafael escuchó la frase con el estómago encogido. 2 días antes, tal vez se habría aferrado a ella. Ahora sonaba como la mitad de una verdad usada para evitar la otra mitad. Octavio se levantó, pero Elena le tocó el brazo pidiendo hablar. El abogado dudó. Augusto lo autorizó con un gesto de cabeza. Elena se puso en pie y encharó a la sala. «Yo oculté mi apellido, no mis intenciones. Nunca firmé un contrato en nombre de Aceites de la Vega. Nunca retiré un solo céntimo de la empresa. Nunca usé a mi hijo como moneda de cambio. Pero sí, utilicé contactos y conocimientos para impedir que el hombre que yo amaba lo perdiera todo». El silencio que siguió no estaba vacío. Era un mundo recalculando. Blanca no soportó ver cómo la atención se desviaba de ella. Se levantó antes de que su abogado pudiera contenerla. «Qué conveniente», dijo con voz demasiado dulce. «Ahora admite que interfirió, pero quiere parecer la salvadora». Augusto la observó. «Señorita Solís, tendrá la oportunidad de manifestarse a través de su representante». Blanca ignoró la advertencia, movida por una mezcla de pánico y adicción al escenario. Está embarazada y usa eso para conmover a todos. Se esconde detrás de apellidos, detrás de hombres viejos. Y ahora detrás de un
Bebé. Rafael se giró hacia ella, tenso. Blanca. Basta. Pero su palabra ya no tenía control sobre el incendio que había ayudado a encender. Blanca señaló a Elena. Siempre has sido un fraude. Si eras tan poderosa, ¿por qué aceptaste vivir como una pobrecita? ¿Por qué aceptaste ser dejada de lado? Porque querías el momento perfecto para destruir a Rafael. Elena no se movió, solo respondió en voz baja. No, lo acepté porque confundí el amor con la paciencia. Blanca dio una risa corta y temblorosa. ¿Amor? Ni siquiera sabes quién es el padre de esa criatura, sin tener que mirar una hoja de cálculo. La sala estalló en murmullos. Rafael palideció. Augusto golpeó el mazo con tanta fuerza que el sonido pareció partir la madera en el aire. Por primera vez, la máscara del magistrado se rompió lo suficiente como para revelar al padre. Sus ojos estaban fijos en Blanca, pero su voz seguía controlada. Una insinuación, más sobre el honor de la parte gestante, sin prueba material, y esta vista cambiará de naturaleza. El abogado de Blanca intentó levantarse, atropellándose en disculpas, pero Augusto alzó la mano y lo silenció. No he terminado. Se giró hacia el secretario judicial. Hágase constar que la señora Blanca Solís ha vuelto a realizar afirmaciones de carácter íntimo y potencialmente difamatorio tras una advertencia formal. Luego miró fijamente al abogado de la Vega. Ahora, vayamos a las pruebas. Una pantalla se encendió junto al estrado. La primera imagen mostrada fue el artículo publicado esa madrugada, con la foto de Elena subiendo al coche de los Navarro. A continuación, apareció la fecha de creación del archivo enviado al periodista, 2 días antes de la supuesta reacción pública de Elena. Octavio tomó la palabra. La narrativa del chantaje familiar fue preparada antes de cualquier manifestación de mi clienta. No hubo una respuesta a un hecho. Hubo una fabricación de contexto. Blanca se quedó inmóvil, pero sus dedos apretaron el bolso con tanta fuerza que marcaron el cuero. La segunda tanda de documentos fue peor. Los correos presentados como prueba contra Elena aparecieron lado a lado con las versiones completas recuperadas de los antiguos servidores. Donde Blanca veía conspiración, el texto íntegro mostraba a Elena advirtiendo sobre riesgos reales en contratos internacionales. Donde la acusación apuntaba a interferencia indebida, los registros mostraban una consultoría informal, no remunerada, hecha mucho antes de cualquier disputa conyugal. Rafael sentía cada página como una cuchilla. Reconocía aquellas fechas, reconocía las crisis, reconocía las noches en las que había llegado a casa tarde y había encontrado a Elena despierta, diciendo solo que no podía dormir. Él había creído que ella era frágil, dependiente, ajena al peso de su empresa. En realidad, ella había estado sosteniendo parte del peso en silencio. Octavio mostró entonces el mensaje del exportador de Algeciras, agradeciendo a E.N. la intervención que salvó un cargamento esencial. Su señoría, E.N., no era un agente contra los de la Vega, era Elena Navarro, la mujer que, sin exigir reconocimiento, ayudó a la empresa de su marido a sobrevivir a la mayor crisis de su historia. Rafael cerró los ojos. El apellido completo ocupaba finalmente la sala. Blanca intentó reaccionar, pero Celso le agarró el brazo. No hables, susurró. Demasiado tarde para salvar nada. Augusto miró a Elena. ¿Confirma usted ser Elena Navarro, hija de Augusto Navarro y heredera de la hacienda Navarro y de los activos familiares vinculados al sector oleícola? La pregunta, hecha con absoluta formalidad, atravesó la sala como una sentencia esperada durante años. Elena respiró hondo. No miró a Rafael, no miró a Blanca, miró a su padre. Lo confirmo. Un intenso murmullo se propagó, no de simple sorpresa, sino de conmoción social. El tipo de conmoción que tira abajo invitaciones, deshace alianzas y cambia el valor de las acciones antes del fin del día. Rafael sintió que la sangre huía de Startú a su rostro.
La esposa a la que había llamado oportunista era heredera de una fortuna antigua, mayor y más discreta que la suya. La mujer a la que había acusado de querer sus bienes podría haber comprado todas sus deudas sin rozar, siquiera su vanidad. Blanca, por su parte, parecía incapaz de respirar. La bofetada volvía ahora a ella, como una mano invisible multiplicada por todas las miradas de la sala, pero Elena no permitió que el momento se convirtiera solo en un espectáculo de apellidos. Dio un paso adelante, con la autorización del juez, y su voz sonó, firme, sin triunfos vulgares. No estoy aquí para demostrar que soy rica. Eso no me haría inocente, al igual que ser sencilla no debería haberme hecho culpable. Estoy aquí para demostrar que usaron mi elección de guardar silencio para convertirme en una caricatura. Abrió la carpeta ante ella. Cuando Rafael heredó Aceites de la Vega, la empresa estaba vulnerable. Yo le amaba. Usé contactos que pertenecían a mi pasado, no para controlarlo, sino para impedir que fuera devorado por hombres que le sonreían en las reuniones. Me equivoqué al ocultarlo. Me equivoqué porque tenía miedo de que, si él sabía mi nombre, nunca sabría amar a Elena sin calcular a los Navarro. Rafael bajó la cabeza. Cada palabra era demasiado justa para ser contestada. Elena continuó. Pero mi error no autoriza el uso de pruebas falsas, agresiones públicas, ataques a mi hijo o el intento de entregar a Aceites de la Vega a una asociación creada para aprovecharse de la inestabilidad que la propia acusación ha generado. Octavio presentó entonces el borrador de la Alianza Solís, con la cláusula de exclusividad destacada. El rostro de Celso se volvió gris. Blanca se giró hacia Rafael, dándose cuenta de que él ya conocía aquella parte. «Rafa, esto es una distorsión», dijo rápidamente. Él la miró, y había algo roto en sus ojos. «Pusiste a mi empresa en una trampa mientras decías que me estabas protegiendo». Ella respondió con rabia desnuda. «Tu empresa ya iba en picado, porque te casaste con una mentira». Elena no se inmutó. No. La empresa empezó a caer cuando su CEO confundió el orgullo con el liderazgo. La frase golpeó a Rafael públicamente y ella no la suavizó. Era verdad. Augusto permitió que la exposición continuara siempre que se limitara a los hechos ligados a la disputa. Surgieron registros de reuniones entre Blanca y el periodista, mensajes con instrucciones para publicar, versiones editadas de los correos y comprobantes de acceso a los archivos borrados. Nada pareció un milagro. Cada prueba provenía de los rastros que Blanca había dejado por prisa, por vanidad, o por la certeza de su impunidad. Su estrategia siempre había sido sofisticada. Su ruina comenzó cuando creyó que la sofisticación equivalía a invisibilidad. Rafael se levantó antes de que su abogado pudiera impedirlo. La sala entera se giró hacia él. Por un segundo, el antiguo CEO arrogante casi regresó, buscando una frase que preservara alguna autoridad. Pero el hombre que habló parecía otro, o al menos, alguien viendo por primera vez su propia deformidad. Señoría, retiro cualquier autorización dada en mi nombre para cuestionar el embarazo de Elena. También solicito que mi equipo jurídico entregue de manera íntegra los archivos de las comunicaciones con Exportaciones Solís. Blanca abrió mucho los ojos. «No puedes hacerme esto». Rafael no la miró. «Ya he hecho demasiado contra la persona equivocada». La frase no lo absolvió. Elena no. Se conmovió como él tal vez deseaba, pero la sala lo vio. Augusto también. El magistrado mantuvo la expresión rígida. «Su colaboración quedará registrada, señor de la Vega». Sin embargo, no confundamos un retraso de conciencia con la inocencia. Rafael aceptó el golpe sin reaccionar. Tal vez fuera su primera decisión decente del día. Blanca, acorralada, abandonó toda dulzura. «Sois todos iguales», dijo, con la voz temblando, familias antiguas, apellidos intocables fingiendo moralidad, mientras decidís quién puede ascender. Yo solo he hecho lo que hacen todos, pero sin haber nacido con la bendición de un apellido.
Por un instante, la sala no vio solo a la villana, sino la herida que la alimentaba. Elena la miró, fijamente, sin odio. Tú querías ser respetada, pero elegiste humillar a otra mujer para comprar tu entrada en una sala que te despreciaba. Blanca rió con lágrimas de furia en los ojos. Es fácil decir eso cuando tu padre sostiene el mazo. Elena respondió de inmediato. Mi padre sostiene el mazo. Pero ¿quién ha traído tus mensajes, tus contratos y tus elecciones? Hasta aquí has sido tú. La frase lo cerró todo. No el proceso ni las consecuencias, sino la ilusión de que Blanca era solo una víctima de una jerarquía cruel. Sí, había sido herida por ese mundo, pero después había decidido herir con las mismas herramientas. Augusto ordenó remitir los indicios de falsificación, difamación e intento de intimidación a las instancias competentes, además de establecer protección informal para Elena contra nuevos acercamientos. Cuando se levantó la sesión, nadie se movió de inmediato. El aire parecía demasiado denso para dar pasos normales. Elena guardó sus documentos con calma, pero sus manos temblaban levemente. Octavio se dio cuenta y cerró la carpeta por ella. Rafael se acercó, manteniendo las distancias. Elena dijo solo el nombre, nada de apodos, nada de exigencias. Ella giró el rostro. Él parecía devastado, pero ella ya no confundía la devastación con la reparación. No lo sabía, murmuró él. Elena lo miró el tiempo suficiente para hacerle sentir el peso de la frase. No lo sabías porque elegiste la versión que protegía tu orgullo. Él tragó saliva. Lo siento mucho. Ella asintió, sin dureza teatral. Yo también. Siento mucho la mujer que fui cuando acepté menos de lo que merecía. Rafael cerró los ojos. Aquello dolió más que una acusación directa. Blanca pasó junto a ellos, escoltada por su abogado, con el rostro serio y la elegancia hecha pedazos. Nadie la aplaudió. Nadie le gritó. Su caída fue silenciosa y por ello más real. En el pasillo, los flashes intentaron capturar a Elena como un trofeo de escándalo, pero caminó al lado de Augusto, sin esconderse detrás de él. Un reportero le preguntó si iba a destruir aceites de La Vega. Elena se detuvo. Rafael, que iba unos pasos más atrás, también lo hizo. Yo no necesito destruir lo que ya ha sido herido por su propia arrogancia, respondió. Las empresas se pueden reestructurar, las reputaciones se pueden reconstruir, pero nadie reconstruye la dignidad de una mujer fingiendo que su humillación ha sido un malentendido. Augusto observó a su hija con una mezcla de orgullo y tristeza. La niña que había salido de casa para ser amada sin apellido volvía como alguien que ya no aceptaba ser disminuida por ningún nombre. Rafael lo escuchó todo inmóvil. Por primera vez, no pensó en la defensa, en los contratos o en los titulares. Pensó en el bebé. Pensó en la mano de Elena, protegiéndose el vientre después de la bofetada. Pensó en su propio silencio, y entendió que su castigo más inmediato no sería perder negocios, sería recordar, sin descanso, que había tenido frente así a una mujer dispuesta a salvarlo, y la había tratado como a una amenaza. En la salida lateral, Augusto por fin se quedó a solas con Elena unos minutos, que lejos de las cámaras. El coche esperaba, pero ella no entró. Se apoyó en la pared de piedra del antiguo edificio, como si solo ahora su cuerpo se permitiera sentir el cansancio. Su padre se quitó la americana y se la puso sobre hombros. Un gesto demasiado sencillo para un hombre conocido por sus decisiones implacables. Has hablado mejor de lo que yo habría hablado por ti, le dijo. Elena sonrió levemente, con los ojos empañados. Casi le pido que usted hablara. Lo sé. Y habría sido más fácil. Augusto miró hacia la calle. Pero la facilidad nunca ha sido el destino de los Navarro. Por desgracia, yo también ayudé a convertir eso en una prisión. Elena se quedó en silencio. Había una conversación antigua entre ellos.
demasiado grande para aquel pasillo, pero por primera vez no parecía imposible. Atrás, tras la puerta, el tribunal aún hervía con las consecuencias. En la Morayunará, calle, el sol de Sevilla brillaba indiferente. Elena se tocó el anillo en el dedo y respiró hondo. El apellido Navarro ya no era un escondite ni una sentencia, era una herramienta, y ahora ella decidiría cómo usarla. 3 semanas después de la vista en Sevilla, Madrid parecía haber aprendido una nueva forma de pronunciar el apellido de la Vega. Antes venía acompañado de respeto automático, invitaciones caras y apretones de manos confiados. Ahora surgía en conversaciones en voz baja, análisis prudentes y reuniones donde nadie decía escándalo, pero todos calculaban su precio. Aceites de la Vega no cayó de un día para otro. Los imperios rara vez se derrumban como el cristal, crujen, pierden apoyos y revelan grietas antiguas. Rafael empezó a frecuentar la sede antes del amanecer, no para parecer invencible, sino porque le resultaba difícil dormir. El contrato con Exportaciones Solís fue suspendido. Se inició una investigación interna y 2 ejecutivos vinculados al área jurídica externa fueron apartados. Blanca se enfrentaba a procesos legales, pérdida de contratos y a ese tipo de silencio social que ella siempre había temido. No a la pobreza, no a la prisión inmediata, sino a que la puerta no se abriera más. Rafael lo observaba todo sin placer. La caída de ella no limpiaba su culpa, solo demostraba que había sido lo bastante arrogante como para entregar las llaves de su casa a alguien que sabía exactamente dónde prender el fuego. Elena volvió a Madrid a otro ritmo, no regresó al ático del barrio de Salamanca, ni al apartahotel donde había pasado las noches apretando informes médicos contra su pecho. Pasó unos días en la hacienda Navarro, en la campiña andaluza, entre hileras de olivos centenarios, porches amplios y empleados antiguos que la llamaban por su nombre con una ternura respetuosa. Allí el lujo no gritaba, estaba en la tierra bien cuidada, en las salas frescas, en el olor a aceite, fresco molido por la mañana, y en la biblioteca donde los retratos de los antepasados parecían observar las decisiones con severidad. Augusto llegó una tarde, sin comitiva, trayendo solo una cartera de piel y el cansancio de quien también tenía cuentas que rendir. Encontró a Elena sentada en el porche, leyendo informes de la fundación familiar, con una mano sobre su vientre. «Estás trabajando demasiado», dijo él. Ella no alzó los ojos. «Lo aprendí de usted». Augusto aceptó la ironía con una casi sonrisa. «Entonces, también has aprendido lo peor». Elena cerró el informe. «Aprendí que el poder sin afecto se convierte en un tribunal dentro de tu propia casa». La frase se quedó entre ellos, más íntima que cualquier abrazo. Augusto se sentó frente a ella y colocó la cartera sobre la mesa, pero no la abrió. Durante años, aquel gesto había significado negocios, herencias, cláusulas, destinos trazados antes de consultar los sentimientos. Esta vez, solo descansó la mano sobre la piel desgastada. «Cuando tu madre murió, creí que protegerte era decidir antes de que el mundo decidiera contra ti. Elegí los colegios, la escolta, los apellidos. Mantuve las distancias, cerré alianzas. Cuando te enamoraste de Rafael y me dijiste que querías ser simplemente Elena, vi aquello como una ingratitud». Elena miró a su padre, sorprendida de escuchar una palabra que él jamás había usado. No era ingratitud. Ahora lo sé. Él respiró hondo. Pero mi orgullo también tuvo la culpa. Te dejé ir para demostrarte que volverías cuando te dieras cuenta de que yo tenía razón. Un padre mejor te habría dejado ir sin desear en secreto el fracaso de tu elección. Elena sintió que los ojos le escocían. El tribunal había revelado a Rafael, a Blanca, los contratos. La hacienda empezaba a revelar otro dolor más antiguo. «No he vuelto porque usted tuviera razón», dijo. «He vuelto porque necesitaba dejar de abandonarme a mí misma». En Aceites de la Vega, Rafael reunió al consejo directivo en una mañana lluviosa,
de esas en las que Madrid parecía cubrir de gris hasta los rascacielos más caros. Los consejeros esperaban una estrategia agresiva, tal vez un intento de culpar a Blanca, tal vez una campaña para recuperar la imagen usando el embarazo de Elena como puente emocional. Rafael entró sin la arrogancia teatral que muchos conocían, colocó sobre la mesa una carta de renuncia parcial, apartándose temporalmente de la presidencia ejecutiva, mientras la auditoría o interna revisaba las decisiones tomadas bajo conflicto de intereses. Un murmullo recorrió la sala. Su tío, Álvaro de la Vega, dio un golpe en la mesa. ¿Te has vuelto loco? Un de la Vega no cede el mando en medio de una crisis. Rafael miró al hombre que durante años había alimentado en él la idea de que admitir un error era una debilidad. Un de la Vega ha provocado esta crisis fingiendo que el mando consistía en no escuchar nunca a nadie. Álvaro entornó los ojos. ¿Esto es por culpa de esa mujer? Rafael no apartó la mirada. Esto es por culpa de lo que le hice a esa mujer, a mi hijo y a esta empresa. Por primera vez, la mención de su hijo no sonó a disputa, sonó a responsabilidad. La decisión no fue aceptada sin batalla. Parte del consejo intentó encuadrarla como inestabilidad emocional. Otra parte vio en ello la única manera de salvar unas relaciones comerciales muy dañadas. Rafael no pidió compasión. Entregó contraseñas, autorizó auditorías, abrió las comunicaciones con exportaciones, Solís y solicitó que un comité independiente evaluara los daños causados por Avis Aviosei, los contratos casi firmados. Al salir de la reunión, Marcos lo encontró en el pasillo con la expresión de quien ve a un jefe perder poder y ganar algo de humanidad. Señor, el coche está listo. Rafael sostenía un sobre sin membrete. No voy a casa. ¿A dónde? A la Hacienda Navarro. Marcos dudó. ¿Ella lo sabe? Rafael miró la lluvia escurrirse por el cristal. No. El asistente no le reprendió, pero su pausa dijo todo. Rafael añadió, no voy a pedirle que me reciba como a su marido, solo necesito devolverle algo. Dentro del sobre iba el cuaderno de Elena. Aquel que él había cogido sin permiso, acompañado ahora de una carta escrita a mano. Por primera vez en años, Rafael salía a tener una conversación sin llevar consigo un contrato, una amenaza o una certeza. Elena lo escuchó llegar antes de que nadie lo anunciara. El coche negro subió por el camino de tierra entre los olivos, y ella reconoció su postura a través del parabrisas antes incluso de distinguir su rostro. No sintió que el corazón se le aceleraba como antes. Sintió que su cuerpo se preparaba, como quien ve acercarse un recuerdo que aún tiene dientes. Augusto estaba en el despacho, pero no interfirió. Solo observó desde la ventana durante unos segundos y se apartó. Rafael se bajó del coche vistiendo un traje demasiado sencillo para impresionar y demasiado inadecuado para el polvo de la hacienda andaluza. Eso casi habría hecho sonreír a Elena en otro tiempo. Él se detuvo a unos metros del porche, respetando la distancia. No he venido a pedirte que vuelvas, le dijo. Su voz era baja, sin público. Elena permaneció de pie. Mejor, porque no lo haría. Él lo aceptó sin intentar defenderse. He traído tu cuaderno. Lo cogí sin permiso. Ella miró el sobre. Tú siempre creíste que podías acceder a todo cuando te sentías inseguro. Sí. La respuesta directa la desarmó más que cualquier justificación. Rafael le tendió el sobre. He leído lo suficiente para entender lo pequeño que he sido, pero no lo suficiente para decir que te entiendo por completo. Elena cogió el sobre, pero no lo abrió. El viento trajo olor a tierra húmeda y aceitunas molidas, una paz que contrastaba con todo lo que había entre ellos. Rafael miró los campos antes de volver a mirarla. Me he apartado de la presidencia mientras dura la auditoría. Ella no mostró sorpresa, aunque la noticia la impactó. ¿Eso es reparación o estrategia? Él respiró hondo. Al principio, ambas cosas pueden parecer lo mismo. La diferencia la marcará el tiempo.
Elena no suavizó su mirada. El tiempo no borra la bofetada que permitiste, Rafael. El dolor atravesó el rostro de él. Lo sé. No borra la utro. Duda sobre mi hijo. Lo sé. No borra el hecho de que solo empezaste a escucharme cuando mi apellido se hizo demasiado grande para ignorarlo. Esta vez, él tardó en responder. Esa es la peor parte. Porque es verdad. Elena esperaba disculpas, promesas bonitas. Tal vez su vieja habilidad para doblegar a una sala usando un tono firme. Recibió solo asentimiento. Y, de algún modo, eso era más difícil de odiar. Caminaron hasta una zona de sombra cerca del patio de la almazara. Rafael no intentó tocarla, y Elena se lo agradeció en silencio. Cuando nos conocimos, dijo él, estaba tan desesperado por demostrar que merecía la empresa que transformé cualquier ayuda en una amenaza. Tú me ayudaste, y yo preferí imaginar que había vencido solo. Después, cuando Blanca me ofreció una versión en la que yo era la víctima, la acepté. Era cómodo. Elena miró los campos. Yo también acepté una versión cómoda. Él giró el rostro hacia ella. ¿Cuál? La de que si te amaba lo suficiente, acabarías viéndome. Eso me hacía parecer paciente, noble, pero también me evitaba admitir que tenía miedo de exigir respeto y perderte. Rafael cerró los ojos por un instante. No deberías haber tenido que exigirlo, pero yo debería habérmelo exigido a mí misma. Aquella frase no lo absolvía. Separaba las culpas con una precisión que el amor antiguo jamás habría permitido. Augusto apareció en el patio solo al final de la conversación, caminando despacio, sin la majestuosidad del tribunal, pero con una autoridad que Rafael sintió en los huesos. El CEO temporal enderezó la postura. Señor Navarro, Augusto lo miró como quien evalúa, no a un enemigo, sino a un hombre que aún no sabe el precio de volverse digno. Señor de la Vega. El silencio entre los dos cargaba el recuerdo de la vista, del mazo, de la amenaza y de la vergüenza pública. Rafael habló primero. A usted también le debo una disculpa. Augusto no se inmutó. Me la debe, pero no me interesa si llega antes que las que le debe a mi hija, al hijo de ella, y a las personas de su empresa que han pagado por su orgullo. Rafael asintió. Estoy empezando por ahí. Empezar es la parte que más les gusta a los hombres arrepentidos. Continuar cuando nadie está mirando es donde casi todos fracasan. Elena observó a su padre y por primera vez no sintió que él tomara la palabra por ella. Solo estaba marcando la longitud del camino. Rafael respondió. Entonces no pediré su confianza hoy. Augusto inclinó la cabeza. Sabia decisión, porque hoy no la tendría. Blanca desapareció de las portadas de las revistas tan rápido como había surgido, pero su caída no fue sencilla. Celso Solís intentó salvar parte de la empresa familiar colaborando con las investigaciones, entregando mensajes, admitiendo que la asociación con Aceites de la Vega contenía ventajas abusivas. No lo hizo por nobleza, lo hizo por supervivencia. Blanca, al verse utilizada por su propio padre como una pieza desechable, rechazó la estrategia inicial de los abogados y concedió una entrevista corta, desastrosa, en la que intentó presentarse como la víctima de las familias antiguas. El público no lo compró todo, pero parte de su dolor era real, y Elena lo reconoció sin perdonarla. Al leer la noticia en el porche de la hacienda, le dijo a Octavio, ella quería entrar en un mundo que hace daño a las personas como ella. Así que decidió hacer daño primero. Octavio preguntó, ¿desea la señora interponer una demanda adicional? Elena se miró el vientre. Deseo que ella responda por lo que ha hecho. No deseo construir mi maternidad sobre la obsesión por la venganza. Era la diferencia entre justicia y veneno. Finalmente, estaba aprendiendo esa frontera. En los meses siguientes, Elena asumió un papel formal en la Fundación Navarro y, más tarde, en el Consejo Estratégico vinculado a las haciendas y exportaciones de la familia. No aceptó todo lo que Augusto le ofreció.
rechazó una silla ejecutiva inmediata, prefiriendo comenzar con proyectos de trazabilidad, comercio justo y recuperación de pequeños productores andaluces afectados y contratos predatorios. Algunos parientes lo consideraron demasiado modesto. Augusto, para sorpresa de todos, no interfirió. En una reunión en la sede de la familia, cuando un primo sugirió que Elena debería aprovechar el escándalo para aplastar definitivamente a los de la Vega, ella respondió con la calma que había aprendido en el tribunal. Yo no he vuelto para repetir la lógica de quienes me hirieron. He vuelto para decidir mejor. La frase circuló por los pasillos como una nueva regla. Rafael, por el otro lado, cumplía con su apartamiento, asistía a las investigaciones y trabajaba en una reestructuración que reducía los poderes concentrados en su propio asiento. Algunas noches escribía cartas para Elena, no las enviaba, no por cobardía, sino por entender que el silencio de ella también era una respuesta que él debía respetar. El bebé nació una mañana clara en Madrid, lejos de las cámaras y de los comunicados dramáticos. Era una niña. Elena la llamó Clara porque quería un nombre que no llevara la guerra a cuestas antes de empezar a vivir. Augusto lloró al sostenerla en brazos, una emoción silenciosa que hizo que las enfermeras fingieran no mirar. Rafael fue avisado después del parto, tal y como habían acordado a través de los abogados. Llegó al hospital sin fotógrafos, sin familiares, sin flores extravagantes. Solo llevaba una pequeña manta blanca y una expresión tan humilde que Elena casi no lo reconoció. Se detuvo en la puerta de la habitación, esperando permiso. Elena, cansada y pálida, miró a su hija en la cuna y después a él. «Puedes entrar». Rafael se acercó despacio. Cuando vio a Clara, todas las frases que había ensayado murieron. Lloró sin sonido. Elena no. Le consoló, tampoco le echó. «Ella no es un puente para nosotros dos», le dijo. «Es una persona. Tendrás un lugar en su vida si aprendes a estar sin necesidad de controlar». Rafael asintió, con los ojos clavados en su hija. «Voy a aprender». Elena respondió en voz baja. «Ella no merece promesas bonitas. Merece rutina». Y él entendió que aquella era su primera oportunidad real, no de reconquistar a Elena, sino de convertirse en alguien a quien su hija pudiera conocer sin miedo. Un año después, la Hacienda Navarro acogió un encuentro reservado en productores, inversores y representantes de empresas que buscaban reconstruir prácticas más transparentes en el sector oleícola. No era una fiesta, aunque había música de fondo, aceite virgen extra servido con esmero, y el atardecer dorando los patios, como si el mundo supiera ser generoso después de tanta dureza. Elena caminaba entre los invitados con Clara en brazos. Ahora una niña, de ojos curiosos y manos inquietas. Augusto las observaba de lejos, menos controlador, aún severo, pero visiblemente rendido ante su nieta. Rafael estaba allí como representante temporal del Comité de Reestructuración de Aceites de la Vega, no como dueño del lugar, no como marido, no como un hombre que esperaba el perdón público. Saludaba a los agricultores, escuchaba más de lo que hablaba y aceptaba críticas que antes habría aplastado con una frase elegante. Cuando se acercó a Elena, Clara extendió la manita para agarrarle el dedo. Él sonrió con una delicadeza que no pedía testigos. «¿Le gusta el aceite?», bromeó. Elena respondió. «Le gusta tirarlo todo. Tal vez haya heredado eso de nosotros dos». Rafael soltó una risa baja, y por primera vez el sonido no dolió. Caminaron unos pasos juntos, con Clara en medio, no como una excusa, sino como una realidad. «He recibido la aprobación final del Consejo», dijo él. «Aceites de la Vega mantendrá la alianza con los pequeños productores bajo supervisión externa, sin exclusividades abusivas, sin atajos». Elena asintió. «Bien». Él no intentó transformar ese mínimo elogio en intimidad. «También he puesto a la venta el ático del barrio de Salamanca.
Ella le miró con sorpresa. ¿Por qué? Rafael tardó un poco. Porque me he dado cuenta de que llamaba a eso hogar, pero solo era el lugar donde yo esperaba ser obedecido. Elena desvió la mirada hacia el patio. ¿Y ahora? Ahora vivo en un piso más pequeño cerca de la empresa. Cocino mal. Me equivoco mucho. Llego puntual a los horarios de visita, declara, y voy a terapia, aunque me siga resultando incómodo decirlo en voz alta. Elena casi sonrió. Debe de ser bueno para tu ego hacer ejercicios difíciles. El ego se queja todos los días. Esta vez, ella sonrió de verdad. Una sonrisa pequeña, real, sin promesas. Cuando cayó la noche, Augusto pronunció un breve discurso sobre el legado, la responsabilidad y el futuro del aceite español, pero evitó convertir a Elena en un símbolo perfecto. Ella se lo agradeció. Ya conocía el peso de ser vista como frágil, oportunista, heredera, víctima, reina. Solo quería ser humana. Después del discurso, Rafael la encontró cerca del antiguo porche donde se habían dicho tantas cosas. Clara dormía en brazos de una niñera de confianza, pocos metros de allí. Nunca te lo he preguntado bien, dijo él. ¿Eres feliz? Elena apoyó las manos en la barandilla de madera. El olor a olivos se mezclaba con el perfume de la noche en la campiña. Estoy en paz muchas más veces antes. Por ahora, eso es mejor. Rafael asintió. ¿Y nosotros? La pregunta llegó en voz baja, sin presión, pero hizo que el pasado volviera a respirar entre los dos. Elena lo miró con cautelosa ternura. Nosotros no hemos vuelto a lo que éramos. Aquello terminó en el tribunal, o tal vez antes. Él cerró los ojos un instante, aceptándolo. Ella continuó. Pero no odio a la persona en la que estás intentando convertirte. Rafael abrió los ojos. Había esperanza en ellos, pero tuvo cuidado de no aferrarse con demasiada fuerza. Elena se quitó del dedo el anillo con la rama de olivo y lo observó bajo la luz amarilla del porche. Durante años, aquel objeto había sido un secreto, luego un arma, después una prueba. Ahora era solo parte de su historia. Se lo volvió a poner, no como un escudo, sino como una elección. Si algún día vuelve a haber algo en nosotros, Rafael, no será porque te arrodillaste ante los Navarro, ni porque perdiste poder, ni porque Clara necesite una familia bonita para la foto. Será porque has aprendido a mirarme sin tener que hacerme pequeña, para que yo encaje en tu mundo. Rafael respondió con voz ronca. ¿Y si paso el resto de mi vida aprendiendo? Elena miró a su hija dormida, a su padre charlando a lo lejos, a los olivares que no pedían prisas. Entonces, tal vez algún día quiera verlo. No era el perdón completo, no era el final de un cuento de hadas. Era una puerta entreabierta por una mujer que ya sabía cómo cerrarla si era necesario. Rafael lo entendió. No la tocó, solo se quedó a su lado mientras la noche descendía sobre la hacienda Navarro. Y por primera vez, el silencio entre ellos no era abandono. Era un comienzo. 2 años después, la hacienda Navarro ya no era solo el refugio a donde Elena había huido tras el juicio. Se había convertido en el centro silencioso de una nueva forma de poder, menos interesada en aplastar a los adversarios y más decidida a cambiar las reglas que, un día, habían permitido que hombres como Rafael confundieran el mando con la posesión. Aquella mañana, las hileras de olivos lucían un verde intenso tras una semana de lluvia, y Clara corría por el patio con un sombrero demasiado grande, persiguiendo a un perro viejo de la finca, mientras Augusto fingía severidad. Clara Navarro, no se corre cerca de la almazara, decía, pero la niña reía con la autoridad de quien ya había vencido a su abuelo antes de cumplir los 3 años. Elena observaba desde el porche, con una carpeta de informes en el regazo y una sonrisa discreta. La paz, había descubierto, no era la ausencia de problemas. Era el poder enfrentarlos sin abandonarse a sí misma. Esa misma tarde, la hacienda iba a acoger la firma de un acuerdo entre la Fundación Navarro,
los pequeños agricultores andaluces y Aceites de la Vega, ahora reestructurada bajo un modelo de auditoría externa. Rafael llegaría como representante del Consejo, no como presidente absoluto. Y eso marcaba la pía ura. Diferencia. Durante 2 años, él había aprendido a hablar menos en las reuniones, a responder por errores del pasado sin dramatizar su culpa, y a convivir con el hecho de que Elena no le debía ninguna recompensa por su mejoría. Aún así, había entre ellos una delicadeza nueva, construida en los horarios de visita de Clara, en las charlas sobre la guardería, en los mensajes cortos sobre fiebres, dibujos y berrinches. No era un romance reavivado de golpe, era algo más lento, más difícil, tal vez más verdadero. Cuando el coche de él apareció por el camino de tierra, Clara fue la primera en verlo y gritó: «Papá, ha llegado papá». Elena sintió un pellizco en el corazón, no de dolor, sino de cuidado. Algunas puertas, al abrirse, todavía crujían. Rafael se bajó del coche con una caja pequeña en las manos y polvo en los zapatos. Sin la antigua incomodidad de sentirse fuera de lugar en aquel mundo, rural y elegante. Clara corrió hacia él, y él se agachó antes de abrazarla, como siempre hacía después de que Elena le dijera que los niños también merecen elegir el ritmo de sus afectos. ¿Has traído el libro del lince?, le preguntó la niña, agarrándose a su cuello. Lo he traído. Y también he traído una promesa, muy seria, de no dejar que el abuelo se salte las páginas aburridas. Augusto, que llegaba detrás de ella, levantó una ceja. Yo no me salto páginas. Yo resumo, con eficiencia. Clara se rió sin entender. Y Elena también, a pesar de intentar disimularlo. Rafael la miró por encima de la cabeza de su hija. Buenos días, Elena. Nada de posesión, nada de intimidad forzada. Solo su nombre, dicho con respeto. Buenos días, Rafael. El equipo de auditoría ya ha llegado. Octavio está en el despacho. Él asintió, pero no se movió de inmediato. Había algo en sus ojos. Una vacilación que no pertenecía a los contratos. La reunión comenzó en la antigua sala de madera clara, donde Augusto solía tomar las decisiones como quien cerraba puertas. Ahora, por insistencia de Elena, la mesa estaba ocupada por agricultores, técnicos, abogados y representantes de cooperativas agrarias. Rafael presentó los términos revisados con claridad, aceptando preguntas duras sin recurrir al viejo tono de impaciencia. Un productor de Jaén, hombre de manos grandes y voz firme, le preguntó por qué debía confiar en Aceites de la Vega tras años de contratos que favorecían solo a los grandes compradores. Rafael no esquivó la mirada. Usted no debe confiar en los discursos. Debe confiar en los mecanismos de fiscalización que vamos a firmar hoy, en las penalizaciones previstas, y en el hecho de que la Fundación Navarro podrá suspender la asociación si incumplimos los términos. Algunas miradas se volvieron hacia Elena. Ella no salvó a Rafael de la incomodidad, solo confirmó: y la suspenderemos si fuera necesario. En ese instante, el acuerdo dejó de parecer una reconciliación social entre apellidos ricos, para convertirse en algo más sólido, un pacto con consecuencias. Después de la reunión, mientras los invitados caminaban hacia el almuerzo en el patio, Rafael se quedó unos minutos en el despacho, mirando los retratos antiguos en las paredes. Había una fotografía de Elena de niña, montada a caballo, demasiado seria para su edad. Él se acercó sin tocar el marco. Parecías enfadada con el mundo. Elena, que recogía los papeles de la mesa, respondió sin mirarlo. Estaba enfadada porque mi padre había puesto a 2 escoltas para seguirme hasta la clase de hípica. Rafael sonrió. Ahora entiendo por qué querías desaparecer. Yo no quería desaparecer. Quería que me vieran sin la escolta. La respuesta borró la sonrisa de él con suavidad. Yo tampoco te vi, incluso sin la escolta. Elena cerró la carpeta despacio. 2 años antes,
Esa frase tal vez habría abierto un llanto, una pelea, una esperanza peligrosa. Ahora solo respiró. Hoy ves mejor. Rafael la miró. Mejor no es suficiente para borrar el pasado. No hace falta borrarlo. Hace falta sostenerlo. En el almuerzo, Clara insistió en sentarse entre los dos, como si hubiera organizado el mundo por su cuenta. Augusto observaba la escena desde la cabecera de la mesa, con su aire de juez, retirado solo en apariencia. Conversó poco, pero su atención no se apartó de Rafael. Cuando la niña derramó el zumo sobre la servilleta de su padre, Rafael no se quejó. Cogió otra, limpió la mesa y se inventó una historia sobre una princesa que derrotaba a los dragones con manchas de naranja. Clara soltó una carcajada. Elena vio cómo Augusto bajaba la vista para ocultar una emoción inconveniente. Después de comer, el viejo patriarca llamó a Rafael para pasear entre los olivares. Elena no escuchó la conversación, pero vio a los dos caminar juntos, uno con la autoridad antigua y otro con una humildad aún en construcción. Más tarde Rafael solo le contó una parte. Tu padre me ha dicho que, si vuelvo a confundir mi presencia con un derecho, me hará desear estar de nuevo ante el tribunal. Elena le contestó. Seguro que lo dijo de forma más elegante. Rafael lo pensó un instante. La verdad es que no. A última hora de la tarde, Clara se quedó dormida en una hamaca del porche, agotada de correr, jugar y obligar a 3 adultos poderosos a obedecer sus reglas. El sol poniente teñía la hacienda de dorado, y los invitados comenzaban a irse en coches discretos. Elena se quedó a solas junto a la barandilla, sintiendo cómo el viento traía el olor a tierra mojada. Rafael se acercó sin invadir su espacio. Durante unos minutos se quedaron en silencio. Era un silencio diferente a aquel del pasado, cuando él escondía desprecio y ella escondía dolor. Ahora, el silencio tenía los bordes más suaves. Voy a asumir la presidencia de nuevo el mes que viene, le dijo él. Elena giró el rostro. El Consejo lo ha aprobado, pero con límites. Un mandato revisable, un comité independiente y metas públicas. No vuelvo a un trono, vuelvo a un trabajo. A ella le gustó la frase, pero no lo dijo. Rafael continuó. Quería que lo supieras por mí antes de que salga en el comunicado oficial. Elena asintió. Gracias. Él respiró hondo. También quería preguntarte una cosa, pero no quiero que suene a exigencia. Elena apoyó los codos en la barandilla. Pregunta. Rafael se tomó su tiempo, eligiendo las palabras con un cuidado que no poseía años atrás. Clara me ha preguntado si algún día vamos a vivir todos en la misma casa. Elena cerró los ojos por un instante. La pregunta no la sorprendía. Los niños perciben las ausencias con una inteligencia que los adultos intentan domesticar. ¿Y qué le respondiste? Que existen casas diferentes y familias diferentes. Que lo importante es que a ella la quieren en ambas. Elena abrió los ojos y le miró. Ha sido una buena respuesta. Rafael asintió, pero la tensión seguía allí. Y después me preguntó si yo todavía te quiero. El viento pareció detenerse por un segundo. Elena no se movió. ¿Y qué le respondiste? La voz de él salió en un susurro. Que sí, pero que querer a alguien no te da derecho a vivir en la vida de esa persona. Elena sintió que algo se rompía y se acomodaba al mismo tiempo en su interior. No era una herida, era una defensa antigua, cansada de mantenerse en pie. Miró a Clara, dormida en la hamaca, y luego a los campos de olivos que cargaban con tantas versiones de su propia historia. Pasé mucho tiempo pensando que perdonar significaba volver, le dijo. Después pensé que no volver era la única prueba de que había aprendido. Hoy ya no estoy tan segura de que la vida sea tan simple. Rafael no se atrevió a acercarse. No quiero una respuesta hoy. Elena soltó una risa pequeña. ¿De verdad has aprendido algo? Él sonrió, con tristeza. He aprendido con el miedo. ¿Miedo a qué? A convertirme en el hombre al que Clara algún día tuviera vergüenza de llamar padre.
Su honestidad tocó un lugar que Elena protegía con cuidado. No borraba el pasado, pero iluminaba el presente. No sé si existe un nosotros más allá de Clara, le dijo ella. Pero sé que, cuando estoy contigo ahora, no siento ganas de desaparecer. Rafael cerró los ojos brevemente, como si esa frase fuera más de lo que merecía. Y tal vez lo fuera. Esa noche, después de que Clara se despertara y exigiera el libro del lince, los tres se sentaron en el porche. Rafael lo leyó despacio, poniendo voces ridículas para los animales, mientras Elena observaba a su hija apoyada en él sin ningún miedo. Augusto pasó por la puerta, vio la escena y no los interrumpió. Solo dejó sobre la mesa una taza para Elena y otra para Rafael. Un gesto demasiado pequeño para ser un perdón, demasiado grande para ser una casualidad. Cuando el cuento terminó, Clara dio palmas y pidió otro. Solo uno más, advirtió Elena. La niña señaló a los dos adultos con total seriedad. Entonces, leedlo juntos. Rafael miró a Elena, esperando. Ella cogió el libro de sus manos y lo abrió por la primera página. Sus voces se turnaron, torpes al principio, luego más naturales. La noche cayó sobre la hacienda Navarro con olor a aceite limpio, a grillos cantando y a una promesa sin prisas. No hubo un matrimonio reconstruido de golpe, ni un beso bajo los aplausos, ni una declaración ante la élite madrileña. Solo había una niña riendo, un hombre intentando continuar, y una mujer que, al fin, sabía que abrir una puerta no significaba tener que entregar la llave.